Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos a una nueva transmisión de este programa llamado A través de la Biblia, un espacio dedicado exclusivamente al estudio de la palabra de Dios. Un viaje también que hemos comenzado desde Génesis y que pretendemos terminar en Apocalipsis. Nos queda bastante por recorrer, nos queda mucho por avanzar. Hemos realizado las primeras 6 panorámicas bíblicas del Antiguo Testamento, así que nos queda mucho por recorrer, mucho por estudiar. Así que le invito a que se sume, a que si usted está sintonizando por primera vez este programa, se sume y que juntos podamos seguir en este viaje, juntos podamos seguir aprendiendo y compartiendo también de la palabra de Dios. Así que le invito a que podamos comenzar nuestro estudio del día de hoy sin antes orar y pedirle al Señor que Él nos sea asistiendo en este tiempo. Gracias le damos, Señor, por esta oportunidad, por esta bella bendición que nos da de poder compartir nuevamente en torno al estudio de tu palabra. Gracias por estos medios de gracia que usted nos permite tener para poder realizar estos estudios, compartir con nuestros hermanos, Señor, y aprender cada día más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, queremos que este tiempo sea de bendición para todos mis hermanos y hermanas que están ahí sintonizando, que este tiempo sea de bendición para sus vidas y de mucho aprendizaje, Señor. Gracias le damos por todo esto y todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos nuestro estudio del día de hoy hablando acerca del segundo libro perteneciente a la clasificación del Antiguo Testamento llamada libros históricos. ¿A qué libro me estoy refiriendo? Al libro de los jueces. En primer lugar, tenemos que mencionar que el libro no hace mención alguna acerca de su autor. Podríamos decir entonces que el libro de jueces es anónimo. Sin embargo, tenemos también la evidencia o el argumento basado en la tradición judía, en el Talmud judío, que indica y apunta a Samuel como su autor. Ahora, ¿por qué Samuel? Samuel, ¿quién fue? Samuel fue un profeta muy importante que vivió en este tiempo. De hecho, primero de Samuel nos habla que él fue juez también de Israel y juzgó a Israel durante todos los días de su vida, hasta que murió. Entonces, Samuel es un personaje, es un profeta muy importante porque también dentro de la historia bíblica él es un personaje transitorio ya entre la época de la teocracia y la época de la monarquía. Entonces es un personaje, una persona muy, muy importante dentro de la historia bíblica. Ahora, como él fue juez, vivió en este periodo de los jueces, ya él tiene todas las cualidades y él tiene toda la información. Ya, por lo tanto, él fue quien resumió, él fue el que compiló y el que redactó probablemente todos los acontecimientos que se nos narran aquí en este libro. Así que podemos decir que Samuel es el autor del libro de los jueces. Ahora, ¿qué es el periodo de los jueces? El periodo de los jueces se identifica con este tiempo o época en la historia del pueblo de Israel que se caracteriza por el levantamiento, el surgimiento de estos líderes o libertadores llamados jueces que lideraron en ciertos territorios y a ciertas tribus de Israel en un periodo específico de su historia, en un tiempo en donde Israel, las tribus fueron oprimidas por pueblos enemigos, específicamente por pueblos que ellos no fueron capaces de exterminar o de expulsar al momento de la conquista. Ya estos remanentes que quedaron, estos pueblos que quedaron ahí con ellos, se levantaron y oprimieron a las diferentes tribus de Israel. Debemos recordar que cuando las tribus de Israel se establecieron en el territorio cananeo, ellas se establecieron y comenzaron a vivir una vida independiente una de otra. Eran tribus que se establecieron y que comenzaron a vivir de forma independiente. Y como también mencionábamos, como la geografía del territorio es sus límites están muy delimitados, o sea, están muy marcados, había una clara separación entre el norte y el sur. Por lo tanto, las tribus que estaban bien al norte y las que estaban bien al sur estaban totalmente incomunicadas. Entonces, esta incomunicación, esta vida independiente de las tribus propició a que se levantaran naciones extranjeras o pueblos enemigos y aprovecharan esta debilidad de las tribus de Israel y oprimieran
a las tribus. Ahora, cuando el pueblo se arrepentía, cuando el pueblo clamaba a Dios, Dios levantaba a un libertador, a un juez. Y él se encargaba de librar a las tribus que estaban siendo oprimidas. Entonces, por lo tanto, este periodo de la historia del pueblo de Israel, que es un periodo teocrático, ¿ya? Pero que se diferencia a la teocracia que vivió bajo el liderazgo de Moisés y Josué. En este tiempo no hay ninguno que se compare al liderazgo de Josué y de Moisés, ¿ya? Por lo tanto, este periodo de la historia es muy particular, es muy oscuro, es muy triste también dentro de la historia del pueblo de Israel, porque si bien era una teocracia, vemos que el pueblo de Israel realmente hacía lo que quería. Las tribus vivían tal cual como ellas querían y hacían totalmente lo que ellos querían y no consultaban a Dios en nada para, para poder hacer y deshacer. De hecho, el último versículo del capítulo 21, o sea, el último versículo del libro de Jueces nos dice, en estos días no había rey en Israel, hacían lo que bien, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, en este periodo, este es el periodo que se nos presenta en el libro de Jueces, un periodo muy oscuro, muy triste, en donde el pueblo de Israel hacía realmente lo que quería. ¿Ya? Y volviendo al tema principal, el autor fue el profeta Samuel, ya que él vivió en este tiempo. Él fue también un juez que juzgó al pueblo de Israel, cumplió esta labor. Por lo tanto, todos estos acontecimientos obviamente fueron testificados o fueron redactados por el testimonio, testimonio vivo, testimonio ocular del profeta Samuel. ¿Cuándo fue escrito? El tiempo fue antes de la captura de Jerusalén por parte de David, debido a que los jebuseos aún controlaban el lugar. Además, el escritor se enfoca en una etapa en la que todavía no había rey en Israel. El versículo que acabamos de leer, el último versículo del libro de Jueces, nos dice, no había rey en aquel entonces, dando a entender que en el periodo que se escribe el libro sí había rey. Y como les decía, Samuel es un profeta, es un personaje muy importante en la historia bíblica, porque es un personaje de transición entre la teocracia, esta teocracia que está viviendo las tribus de Israel en este periodo, hacia la monarquía. ¿Ya? Entonces, probablemente el libro se haya escrito al comienzo del reinado del rey Saúl, más o menos aproximadamente en el año 1050 antes de Cristo. ¿Ya? Poquito después de que comenzara su reinado el rey Saúl, lo más probable es que Samuel haya escrito el libro de Jueces y nos narre todos estos acontecimientos de este periodo, como les decía, oscuro, triste del pueblo de Israel. El tema lo podemos ejemplificar en etapas o periodos que vivió el pueblo de Israel en este, valga la redundancia, en este periodo. ¿Ya? Podemos decir que Israel o las tribus de Israel en este tiempo vivieron un tiempo de apostasía, de opresión, de arrepentimiento y de liberación. Estas cuatro etapas o estos cuatro estados de Israel pueden ejemplificar el tema central del libro, porque se nos habla de una situación que se va repitiendo constantemente, ¿ya? De un ciclo de vida que se va repitiendo en el pueblo de Israel, ¿ya? Y que aquí lo vamos a ver muy claramente, lo vamos a mencionar más adelante, pero la temática la podríamos definir así, como un periodo de apostasía, de opresión, de arrepentimiento y liberación. En cuanto al propósito, el propósito de este libro es muy claro porque aquí nos deja ver esa crisis que existe en Israel, lo que les mencionaba anteriormente. Cuando el pueblo de Israel se establece en el territorio cananeo, ellos comienzan a vivir una vida totalmente independiente una de otra. Y esto fue propicio para que los pueblos enemigos, aquellos que no pudieron exterminar, aquellos que no pudieron expulsar del territorio los israelitas, se aprovecharan de esto para poder atacar, para poder oprimir a las diferentes tribus, aquellas que se encontraban más débiles, aquellas que se encontraban más alejadas de otras tribus,
como les decía, el territorio, la geografía, hacía que hubiese un límite muy marcado entre el norte y el sur. Entonces, había una vida independiente, no había un líder que unificara a las tribus. No había un líder como Moisés, no había un líder como Josué. Existía una teocracia, pero que estaba basada o que estaba representada en estos jueces que se levantaban, pero que finalmente ellos solamente libraban a Israel, protegían a Israel de sus enemigos solamente en un territorio en específico o a unas tribus en específico, ¿ya? Pero no unificaban al pueblo, no unificaban a todas las tribus. Entonces, este libro tiene como ese propósito dar a entender esa crisis, esa carencia que había de un sistema de gobierno unificado y eficiente en Israel. Y también destaca este libro la infidelidad del pueblo de Israel. La infidelidad del pueblo de Israel y también la fidelidad de Dios. La infidelidad de Israel en cuanto a que ellos se olvidaban de Dios, iban en pos de otros dioses, eran idólatras, se olvidaban de guardar la ley de Dios, olvidaban de los mandamientos de Dios, quebrantaron la ley. Pero en cuanto a la fidelidad de Dios, en cuanto a en cuanto al pueblo de Israel, ellos se arrepentían, clamaban a Dios, vemos la fidelidad de Dios, que Él respondía. ¿Y cuál era la respuesta? En que Él levantaba a estos líderes, a estos jueces que los libraban del enemigo opresor. Pero aquí vemos estas cualidades, tanto de la humanidad, ¿ya? Tanto las características del hombre, como la característica o los atributos de Dios, su fidelidad. ¿Ya? Vemos las carencias de la naturaleza del hombre, ¿ya? Y vemos la misericordia, la gracia de Dios, la fidelidad de Dios cuando el hombre se arrepiente. Entonces aquí vemos en estos propósitos, vemos que aparte de tener un propósito histórico, ya que nos habla acerca de todos estos acontecimientos, también hay un propósito espiritual que nos habla acerca de esta condición, ya, del pueblo de Israel, de cómo ellos se olvidaban de la ley de Dios, cómo esto traía serias consecuencias a sus vidas y que cómo también ese arrepentimiento, esa súplica que ellos elevaban delante de Dios traía consigo la misericordia de Dios, una respuesta de Dios. Y eso obviamente son propósitos que nosotros podemos aplicar a nuestra vida, lecciones espirituales que nosotros podemos extraer de esto, de cómo nuestra vida muchas veces se encuentra tal cual como se encontraba el pueblo de Israel en este periodo, ¿ya? Y que muchas veces nuestra vida refleja la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Entonces podemos extraer lecciones históricas, lecciones espirituales en base al propósito de este libro y también vemos los propósitos teológicos que nos hablan, como decíamos anteriormente, acerca de la fidelidad de Dios, de la naturaleza de Dios, de la misericordia de Dios. Entonces tenemos un propósito histórico que nos narra los eventos que nosotros vemos en este libro, un propósito espiritual que nos entrega, que nos da lecciones espirituales ya a cada uno de nosotros, que nosotros podemos extraer estas lecciones y aplicarlas a nuestra vida y examinar nuestra vida como está. Y también el propósito teológico que nos habla acerca de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, una naturaleza que no cambia, una naturaleza en donde Él muestra su fidelidad. Entonces aquí tenemos varios puntos importantes que podríamos abarcar en un estudio, particularmente podríamos abarcar cada uno de estos propósitos ya o de estas temáticas, pero aquí solamente las podemos mencionar. Tenemos versículos claves también para el estudio de estos libros. Tenemos Jueces capítulo 2 versículos 16 y 17 que dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces aquí vemos cómo el surgimiento de estos jueces no nace, no nace por podríamos decir, por la elección de las tribus, sino que también vemos que el surgimiento de ellos
es en base a la respuesta de Dios, ¿ya? Al propósito divino. Dios o Jehová levantó jueces, ¿ya? Jehová levantó los jueces en respuesta al clamor, a la súplica de las tribus cuando se encontraban oprimidas, siendo oprimidas. Entonces aquí vemos un versículo clave que nos habla acerca del surgimiento, ya el origen de los jueces, ¿ya? Jueces capítulo 2 versículos 18 y 19 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Imagínense, aquí vemos cómo Dios levantaba un juez, Dios estaba con aquel juez, lo respaldaba, ¿ya? Así como Dios estaba con Josué, así como Dios estaba con Moisés, como estaba con ellos, así también estaba con estos líderes que se levantaban, obviamente, como les decía antes, al principio, quizás no a la altura, estos líderes no estaban a la altura de un Josué o de un Moisés, pero sí Dios también estaba respaldando su ministerio, su liderazgo, lo que ellos estaban realizando. ¿Por qué? Porque ellos se habían levantado en respuesta a la súplica que las tribus estaban elevando ante Dios por la opresión que estaban viviendo. Entonces Dios estaba con ellos, pero cada vez que moría este juez, cada vez que ya moría este líder, el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, volvía atrás. O sea, con un juez avanzaban un poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque volvían a observar la ley de Dios, volvían a cumplir la ley de Dios, se arrepentían de sus malos caminos, pero cuando moría el juez, no avanzaban, sino que retrocedían. Si avanzaban un paso, retrocedían 10, porque cada vez era peor. Cada vez que Dios levantaba un juez y cada vez que este juez moría, cada vez el pueblo se apartaba más de Dios. Cada vez cometía peores pecados, cada vez se corrompía más, cada vez que quebrantaba la ley de Dios de la peor forma. Entonces vemos que ellos no aprendían. Literalmente ellos no aprendían la lección. Y cada vez que un juez moría, ellos se olvidaban. ¿Qué es lo que pasaba? Que volvía un pueblo enemigo a oprimirlos. ¿Y qué pasaba? Que ahí nuevamente se acordaban de Dios después que estaban siendo oprimidos, elevaban un clamor, suplicaban a Dios. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Dios les levantaba nuevamente un juez. Dios les levantaba nuevamente un juez, pero ni siquiera a ellos oían, ¿ya? No lo oían. Si bien se alegraban quizás porque Dios los libraba a través de ellos, pero no había un arrepentimiento genuino. No había podríamos decir hoy en día, una conversión genuina. No había un cambio, sino que cada vez era peor. Y como dice el último versículo, que también es un versículo clave, el capítulo 21, versículo 25, dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía, no hacía la voluntad de Dios, no hacía lo que la ley decía, no guardaban la ley, sino que hacían lo que bien le parecía. Entonces vemos que la vida del pueblo de Israel, este periodo de la historia de Israel fue un periodo bastante triste, bastante vergonzoso, un periodo bastante oscuro, un periodo en donde vemos realmente la naturaleza del pueblo de Israel, olvidadizo, que adoraba a otros dioses, que no estaba conforme, que no apreciaba la provisión de Dios, no apreciaba el gobierno de Dios, no apreciaba la ley de Dios, no amaba a Dios, sino que amaba más bien eh, sus deleites, hacer lo que a ellos bien le parecía. Entonces vemos aquí, como también lo mencionábamos anteriormente, vemos aquí estas lecciones espirituales que nosotros podíamos extraer en base a la historia que se nos presenta, cómo muchas veces el hombre se olvida de Dios, cómo el hombre se olvida después de ver
tantas maravillas de Dios, después de ver tantos milagros de Dios, después de ser testigo del poder de Dios, de cómo el hombre se puede olvidar, de cómo un hombre, después de ser testigo de los milagros, del poder de Dios, de la naturaleza de Dios, cómo puede olvidarse. Entonces vemos aquí que el hombre cuando se aleja de Dios, cada vez va de mal en peor. Aquí lo vemos claramente como el pueblo de Israel va de mal en peor. Si bien Dios levantaba jueces, pero ni siquiera a ellos le hacían caso. Y cada vez que moría uno, ellos hacían lo peor ante los ojos de Dios. Entonces, son lecciones que nosotros debemos extraer para nuestra vida. Advertencias también para nosotros. Que si nos alejamos del Señor, si nos alejamos de Él, si no hacemos su voluntad, si vivimos como nosotros queremos vivir, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces podemos bosquejar nuestro libro, el libro de los jueces, lo vamos a bosquejar de la siguiente forma. Lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte comprende desde el capítulo 1 al 2. Si quiere tomar nota, hágalo ahora. El capítulo 1 y 2 nos hablan acerca del pasado y el futuro de las tribus de Israel. El pasado y futuro, capítulo 1 y 2. Del capítulo 3 al capítulo 16 nos habla acerca de la época de la opresión y los jueces. Época de opresión y el ministerio de los jueces, del capítulo 3 al 16. Y desde el capítulo 17 al capítulo 21 se nos habla acerca de la decadencia religiosa, moral y política de Israel. Decadencia religiosa, moral y política de Israel, desde el capítulo 17 al 21. Así vamos a bosquejar nuestro libro. Y aquí vamos a estudiar algunos temas relevantes del libro que obviamente nos van a ayudar a tener una comprensión mayor de la totalidad de este libro. En primer lugar, vamos a hablar del capítulo 1 y 2, el pasado y el futuro. El capítulo 1 nos habla acerca de las primeras victorias. El libro comienza hablándonos acerca de las primeras victorias que el pueblo de Israel tuvo cuando comenzó sus campañas militares para la posesión de la tierra, la conquista de Canaán. Y vemos cómo muchos pueblos fueron expulsados, como mucho territorio fue conquistado. Aquí nos habla de las primeras victorias, ¿ya? También el mismo capítulo 1 nos habla acerca de derrotas repetidas, ¿ya? De las derrotas que vivió el pueblo de Israel. No tan solamente las victorias, sino que también de las derrotas. Y quiero leerles el capítulo 1. El capítulo 1 de versículo 27, pero voy a leer solamente algunos versículos y no en su totalidad. Como los primeros capítulos del capítulo 1, versículo 1 al 26, nos habla acerca de las victorias de las tribus de Israel sobre el territorio de Canaán. Del versículo 27 al 36 nos habla acerca de las derrotas. Y aquí vemos podemos decir, el inicio de los problemas del pueblo de Israel, de las tribus de Israel en Canaán. Y eso lo mencionamos también en el libro de Josué, que el libro de Josué también nos menciona el inicio de los problemas o nos da el origen de los problemas que se viven en este periodo, en el periodo de los jueces. Dice el versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán ni a los de sus aldeas. ¿Qué dice el versículo 29? Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. El versículo 31 dice, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó. 33 dice, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Y dice el versículo 34, y los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim,
pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. ¿Qué nos quiere decir estos versículos? Aquí vemos cómo después de los primeros versículos, del versículo 1 al 26, narrar las victorias del pueblo de Israel sobre el territorio cananeo, nos habla acerca, los siguientes versículos nos hablan acerca de las derrotas, o sea, los territorios que no pudieron conquistar. Y aquí nos da a entender que ellos tuvieron que habitar en conjunto con los cananeos, con los amorreos, con los que estaban habitando aquellas tierras y que ellos no fueron capaces de expulsar. Y esto nos da a entender ya un problema, el problema que se suscita en este tiempo, que es que estos mismos pueblos que no pudieron exterminar, que no pudieron expulsar del territorio cananeo, fueron los que se levantaron y oprimieron y hostigaron al pueblo de Israel, a las tribus de Israel. Y ahí vemos que algunos amorreos hostigaron a la tribu de Dan. Entonces, aquí no fue al revés, no fue que Dan, las tribus de Israel, tomaron posesión y hostigaron y finalmente tomaron el 100% del territorio cananeo, sino que tuvieron que pelear, tuvieron que eh, eh, conquistar el territorio, pero no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer y eso lo vimos anteriormente en el libro de José, que vimos ejemplos de la batalla de Jericó y de Ai, de cómo en Jericó ellos al obedecer vencieron y de cómo ellos en Ai al desobedecer perdieron. Entonces esto nos da a entender, si ellos fueron victoriosos fue porque obedecieron a Dios, pero si ellos no pudieron conquistar el territorio cananeo en su totalidad, fue porque fueron desobedientes. Y aquí nos da a entender el problema eh, eh, que se ve reflejado en este libro, en este periodo. ¿Ya? Esa es la base ya del origen de los problemas en el periodo de los jueces, ya que ellos no fueron capaces de expulsar a todos los cananeos del territorio, ya y obviamente ellos fueron los que se levantaron y oprimieron y hostigaron a las tribus de Israel. El capítulo 2 nos habla acerca de una reprensión divina. El capítulo 2 nos habla de un evento muy importante porque dice, el primer versículo del capítulo 2, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Aquí vemos una manifestación de Dios, el ángel de Jehová, y se recuerda que hemos mencionado en muchas ocasiones que el ángel de Jehová, ¿quién es? Es Jesucristo preencarnado, porque es una manifestación de Dios. Entonces aquí el ángel de Jehová se da a conocer como Dios, porque él dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. Y recuerdan capítulo 20 del libro de Éxodo, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces vemos aquí una manifestación. La reprensión divina viene directamente la reprensión viene directamente de Dios al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Capítulo 6, versículo 23 del capítulo 2. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Con las tribus sirven a otros dioses. Sirven a otros dioses. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel era un pueblo duro de cabeza. Duro de cabeza que hasta el mismo Dios descendió del cielo a reprender su incredulidad, su dureza de corazón, su idolatría, su rebelión. Pero aún así, ellos no hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. El versículo 11 del capítulo 2 dice, después los hijos de Israel, después de la reprensión divina, después de que el ángel de Jehová los reprendió, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel se caracteriza por esta conducta. Rebeldes, que no temían a Dios, idólatras, olvidadizos,
totalmente pecaminosos. Entonces, en esta primera sección, desde el capítulo 1 al capítulo 2, se llama el pasado y el futuro porque nos presenta el pasado de las tribus de Israel, un pasado victorioso, pero también un pasado en donde se nos muestra la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia al verse reflejado en que no pudieron conquistar todo el territorio. Vemos una reprensión divina que lo vemos siempre, ¿ya? A lo largo de la historia del pueblo de Israel, a lo largo de este libro, ¿ya? Y cómo Israel sirve a otros dioses. Y aquí vemos un resumen del libro, ¿ya? La obediencia trae victoria. La fidelidad de Dios trae bendición. La desobediencia trae derrota, trae opresión, como lo vamos a ver. Una reprensión divina, ¿cierto? Y cuando el pueblo de Israel es perdonado por Dios, cuando el pueblo de Israel es aceptado por Dios nuevamente en su gracia, en su misericordia, nuevamente es mirado con favor por Dios, ¿qué pasa? El pueblo de Israel se olvida, sirven a otros dioses. Entonces aquí vemos cómo este periodo de teocracia realmente no era vivido por las tribus de Israel. Teóricamente era un periodo de teocracia, pero en la práctica, como dice el versículo 25 del capítulo 21, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vivían como si no existiese Dios. Vivían como si Dios no existiese. Y nuevamente hacemos una aplicación hoy en día. ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuánta gente vive? ¿Cuánta gente que no conoce al Señor obviamente vive como si no existiera Dios y no hace las cosas que agradan a Dios? Pero ¿cuántos cristianos también viven como si Dios no existiese? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas que, que muchas veces, si nos colocamos a pensar de las cosas que hemos hecho, muchas veces nos vamos a encontrar en la misma situación que el pueblo de Israel, que hicimos y deshacimos sin considerar a Dios en nuestra vida? Entonces es una gran pena que muchos vivan así, sin conciencia de Dios, sin conciencia de sus mandamientos, sin conciencia de su ley, sin conciencia de su naturaleza, sin conciencia de lo responsable que somos frente a Dios. Es una bendición poder servirle, es una bendición conocerle, pero conocerle y servirle también conlleva una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad se ve reflejada en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros no hacemos. Entonces es una situación que nosotros debiésemos analizar. Como les decía, el propósito de este libro cumple un propósito triple, histórico, espiritual y teológico. Más que analizarlo de una forma histórica, analicémoslo también de una forma espiritual. Porque el libro de Jueces nos tiene mucho que decir a nosotros. La segunda parte, la segunda sección comprende desde el capítulo 3 al 16 y como hemos mencionado es la época de la opresión y el periodo de los jueces. Aquí no voy a ahondar, no vamos a ahondar en el ministerio o las historias que nos habla el libro de los jueces de cada juez, pero sí los vamos a mencionar. Tenemos a Otoniel, y Otoniel era familiar de Caleb, de de los dos hombres de la primera generación que salió de Egipto y que entraron en la tierra prometida. De hecho, fue Josué y Caleb los únicos que entraron en la tierra prometida de aquella primera generación. Recuerden que ellos fueron los espías que trajeron un reporte positivo, que ellos sí dijeron que podían tomar la tierra prometida. Sin embargo, el reporte de los otros 10 espías fue negativo y ellos incitaron el miedo en el pueblo de Israel y la rebelión. Y por lo tanto, ahí fue el punto
podríamos decir, de quiebre en cuanto a que de ahí en adelante el pueblo de Israel tuvo que vagar 40 años en el desierto. Entonces, Otoniel era familiar de Caleb y él juzgó a las tribus de Israel también y los liberó de Mesopotamia. A Og y Samgar de Moab liberó a las tribus de Israel de la opresión de los moabitas. Débora se nos habla que era profetisa también de los cananeos. Gedeón también es un personaje muy importante, o se nos habla mucho de él. Él libró a Israel de Madián. Vemos que Gedeón tuvo muchas manifestaciones de Dios, del ángel de Jehová, ¿ya? Y se nos habla mucho acerca de Gedeón. Como les dije, no vamos a ahondar en las vidas de ellos, en lo que hicieron, sino que solamente vamos a hacer una mención de estos jueces, de estos personajes. Tenemos también Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y también el más conocido, yo creo que más conocido de todos, que es Sansón. Usted conoce la historia, Sansón que tenía su cabellera larga, que tenía voto de Nazareno, tenía una fuerza extraordinaria y que finalmente murió, murió en un último esfuerzo, derribando un templo de los filisteos, ya muriendo junto con ellos, ya. Él libró a Israel de los filisteos, ya que fue un pueblo que posteriormente vamos a ver que sigue oprimiendo, sigue afligiendo a Israel. Por ejemplo, en el libro de Samuel, cuando se nos habla acerca de los filisteos y este gigante Goliat, ya que insultaba a los ejércitos de Israel, que, que hacía frente a los ejércitos de Israel y cómo David ya finalmente lo derrota. Él era filisteo, ¿ya? Aquí podíamos ver en Sansón que ese hostigamiento por fin se terminaría, pero vemos que el hostigamiento de los filisteos, la opresión de los filisteos sobre los israelitas siguió más adelante. ¿Ya? Entonces tenemos estos jueces, 13 jueces aquí que tenemos. Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. ¿Ya? Eso es lo que se nos menciona desde el capítulo 3 al capítulo 16. Se levantaba un pueblo opresor en cierto territorio, a ciertas tribus que estaba oprimiendo, Dios levantaba un juez, como leíamos en los versículos clave. Dios levantaba un juez y él a, libraba a, a esas tribus, a ese territorio del pueblo opresor. ¿Qué pasaba cuando moría un juez? ¿Qué pasó cuando murió Otoniel? ¿Qué pasó con el pueblo? Se olvidaba de Dios nuevamente. Se olvidaba de Dios y nuevamente ocurría esta situación que se levantaba un pueblo opresor y oprimía a Israel. ¿Qué hacía el pueblo? Se arrepentía y Dios levantaba a un nuevo juez. Al momento de morir ese juez, nuevamente el pueblo de Israel se olvidaba de Dios y hacía peores cosas que antes. Como les decía, iba de mal en peor. Y esto pasaba sucesivamente. Con el surgimiento de un juez y a su muerte, el pueblo de Israel se olvidaba de Dios. En Samuel, si usted puede buscar ahí, en su Biblia, primero de Samuel capítulo 4, versículo 18, podemos leer lo siguiente. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Aquí tenemos otro juez, pero que no está en el libro de los jueces, sino que en el libro de Samuel, primero de Samuel 4, 18, y se habla de Elí, ¿ya? De Elí que fue, podríamos decir, el maestro ya de Samuel,
Elí era sumo sacerdote. Era sumo sacerdote. Entonces aquí vemos que él, Elí, juzgó. También fue juez de Israel y juzgó 40 años. No está, vuelvo a decir, no está mencionado en el libro de los jueces, pero sí está mencionado en el libro de Samuel. Primero de Samuel 4:18 y primero de Samuel 7:15. Búsquelo usted también. Dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y ahí tenemos, lo mencionamos al principio, que Samuel fue un juez también. Por eso que, por eso que la tradición judía le atribuye este libro a Samuel, porque es un personaje importante, un profeta importante y un hombre de transición entre la monarquía y, entre la teocracia y la monarquía. ¿Ya? Entonces aquí se nos menciona, podemos decir que fueron 15 los jueces que se nos mencionan en la escritura, quizá hubieron más. Además que un juez pudo juzgar o eh, pudo liderar en algún territorio, por ejemplo en el norte y en el sur también pudo existir otro juez que estuviera liderando, ¿ya? Estuviera haciendo realizando su ministerio de juez. Entonces vemos que hubieron más jueces, quizás no se nos menciona en la escritura. En el mismo libro de jueces no se nos menciona a Elí ni Samuel, pero aquí lo podemos ver y podemos hacer un conteo aproximado de 15 jueces, ¿ya? Ahora, en esta época de opresión y de surgimiento de los jueces, podemos ver esta temática que mencionábamos anteriormente. Este periodo que se caracterizó por un tiempo de apostasía, de opresión, arrepentimiento y liberación. El ciclo que se vive en el tiempo de los jueces. Apostasía es que obviamente que el pueblo de Israel se volvía en pos de los Baales, como también lo leímos. Se olvidaba de la ley de Dios, quebrantaba la ley de Dios y hacía totalmente lo que quería. ¿Qué pasó? Que estos mismos pueblos se convirtieron en los que serían los opresores. Estos mismos pueblos que ellos no conquistaron, que no expulsaron de la tierra, se convirtieron en sus opresores. Capítulo 2, versículo 3 dice, por tanto yo también, el ángel de Jehová dice, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Entonces, Dios utilizó a esos mismos pueblos que Israel no fue capaz de expulsar, los utilizó como instrumentos para hacer de azote, ¿ya? Para hacer de un instrumento de juicio para Israel que se había olvidado de Dios, se había olvidado de Dios, que se había ido en pos de otros dioses, que se había contaminado con las costumbres paganas y las tradiciones de los cananeos. Entonces, estos pueblos, Dios los iba a utilizar para juzgar la apostasía, la rebelión de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel quebrantaba la ley de Dios, se olvidaba de Dios, se levantaba la opresión, que, es, que directamente vemos que es un castigo de Dios. Son las consecuencias de el no obedecer la voz de Dios, no obedecer la ley de Dios. Entonces aquí vemos podemos decir podemos ver relacionar algunos conceptos. Por ejemplo, la apostasía y la opresión. Los primeros dos puntos, ¿ya? Podemos hacer unas conexiones. La apostasía hace que Dios responda. ¿Y cómo responde? Con la opresión que el pueblo de Israel vive, con la opresión que sus enemigos, que estos pueblos que no pudieron expulsar, ejercen sobre ellos.
Pero cuando el pueblo de Israel se arrepiente, ¿cuál es la respuesta de Dios? La liberación. Entonces aquí vemos nuevamente las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. La apostasía trae opresión. El arrepentimiento trae liberación. Entonces es muy importante que podamos analizar esto. La apostasía trae opresión y el arrepentimiento trae liberación. Entonces en este periodo, ¿no?, o en ese tiempo de arrepentimiento que el pueblo de Israel vive, las tribus de Israel viven, ya cuando son oprimidas, eso hace que el Señor responda con liberación. ¿Y cómo lo hace? Levantando a los jueces, levantando a Otoniel, levantando a Débora, levantando a un Gedeón, levantando a un Jefté, levantando a un Sansón. Cada vez que moría uno de estos jueces, como mencionamos también, se vuelve a repetir el ciclo de apostasía. La respuesta o la consecuencia de la apostasía es una opresión, un tiempo de servidumbre que vive el pueblo de Israel y que les recuerda al tiempo que vivieron en Egipto. Sin embargo, el mismo texto nos menciona que nadie, a la muerte de Josué, el pueblo de Israel se olvidó de Dios, se olvidó de su historia, se olvidó de todo. Fíjese lo que dice el capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Aquí el versículo 7 del versículo 7 al 10 nos habla acerca de la muerte de Josué. Y dice el 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Imagínese la condición espiritual o la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel, que se olvidó completamente de Dios, no conocían a Jehová. Aquí vemos cómo el olvidarse de Dios, alejarse de Dios, hace que el hombre se olvide completamente de lo que representa, de todo lo que es Dios, de todo lo que representa y todo lo que él ha hecho, todo lo que él hace. Era tal la condición del pueblo de Israel que se olvidó completamente de Jehová, no conocían a Jehová. Y eso trae consigo consecuencia, la opresión. Pero el arrepentimiento trae liberación, trae bendición. Entonces aquí vemos cómo los jueces vivieron este tiempo como durante muchos años, ya muchos, pero muchos años, el pueblo de Israel, las tribus de Israel vivió esta realidad. Y cada vez que iba transcurriendo el tiempo, la condición de Israel, la condición espiritual de Israel era peor. Era peor. Entonces podemos decir que Israel, si bien era el pueblo de Dios, fue, podríamos decir, fue quien más despreció a Dios en su forma de actuar. Fue quien más despreció a Dios con su forma de ser. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Realmente no lo conocían. Y vivían como si Él no existiese. Y recuerden, el capítulo 2 nos habla acerca de una reprensión divina. Literalmente Dios descendió tomando forma de hombre, ahí el ángel de Jehová, la preencarnación de Jesucristo, reprendió directamente al pueblo de Israel, pero después de eso dice que el pueblo de Israel se olvidó de Dios, no conocía a Jehová. Entonces aquí podemos ver la naturaleza, la real naturaleza del pueblo de Israel.
Entonces uno al pensar en estas cosas puede decir, pero ¿cómo Israel, cómo pudo hacer tal cosa? ¿Cómo el pueblo de Israel pudo reaccionar frente a Dios de tal manera? Y eso nos hace pensar en el amor de Dios, en la fidelidad de Dios, en lo que mencionábamos también anteriormente, en este propósito teológico, la naturaleza de Dios, a pesar de que Dios ve la dureza de su corazón, Dios ve la apostasía, Dios ve la naturaleza pecaminosa de Israel, aún así Él es fiel a su pacto, Él es fiel a sus promesas. Y cuando el pueblo de Israel se arrepiente, Dios responde con amor, Dios responde con misericordia. Y Él es fiel a su pacto, Él es fiel a su naturaleza. Entonces vemos grandes realidades y realidades opuestas. La naturaleza pecaminosa del hombre, la desobediencia del hombre, la incredulidad del hombre y el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Vemos aquí, si bien aquí vemos que es tiempo de la ley, como se menciona, aunque aquí el periodo de los jueces obviamente no se vivía bajo la ley, pero vemos el amor de Dios, la gracia de Dios, la fidelidad de Dios. Aún así el pueblo seguía siendo el pueblo del pacto, el pueblo de Dios. Y finalmente, del capítulo 17 al 21, vemos una decadencia total en las tribus de Israel, en el pueblo de Israel. Una decadencia total en cuanto a lo religioso. El capítulo 17 y 18 nos habla acerca de la idolatría de Israel. Como ellos se fueron en pos de los Baales, adoraban a Baal. Como ellos se olvidaron completamente de Dios y comenzaron a adorar estatuas, estatuillas, dioses falsos, entregaron a sus hijos en sacrificio, una decadencia totalmente, eh, total en su vida, una decadencia religiosa total, una decadencia moral. El capítulo 19 nos habla de una inmoralidad de las, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de las tribus, una inmoralidad al nivel de Sodoma y Gomorra. Si usted lee el capítulo 19 se va a encontrar con muchos paralelos en la historia de Sodoma y Gomorra. Entonces, el alejarse de Dios, cuando un juez moría, el pueblo de Israel cada vez se alejaba más de Dios y cada vez se alejaba más y hacía lo peor delante de Dios, delante de la presencia de Dios, ante los ojos de Dios. Entonces, vemos aquí, capítulo 17 y 18, una decadencia religiosa total. Ya aquí Dios no existe dentro del culto de Israel, de las tribus de Israel. Solamente existe el culto a los Baales, adoraban a los dioses falsos, a los dioses paganos, a los dioses de los cananeos, abrazaron su cultura, su religión, y ellos no fueron la luz. Ellos no fueron la luz que iban que tenían que ser. Ellos no fueron la sal que tenían que ser. Ellos no fueron santos como tenían que ser. Entonces vemos capítulos 17 y 18 una decadencia religiosa total. La idolatría había inundado las vidas de las tribus de Israel. Capítulo 19 nos habla de la inmoralidad, de una decadencia moral total en Israel. La inmoralidad, como les decía, semejante a lo que se nos menciona en cuanto a Sodoma y Gomorra. Lea el capítulo 19 y va a encontrar muchos paralelos. Y el capítulo 20-21 nos habla acerca de cómo esta decadencia
de cómo esta decadencia religiosa, esta decadencia moral provoca que haya caos entre ellos mismos, una guerra civil entre las mismas tribus, donde casi hay un exterminio total de las tribus. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel va de mal en peor, como les decía. Cada vez que un juez moría, cada vez Israel iba empeorando en su condición. ¿Ya? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lo que bien le parecía no era el bien que Dios quería que ellos hicieran. Entonces vemos cómo finalmente las tribus de Israel se convierten en esto, en un pueblo idólatra, en un pueblo inmoral y en un pueblo totalmente desordenado, anarquista. Y si hacemos un paralelo entre el capítulo 1 y el capítulo final, vemos como el capítulo 1 nos habla acerca de las victorias, pero el capítulo final nos habla acerca de la derrota total, la decadencia total de las tribus de Israel, del pueblo de Israel. Si nosotros hacemos un paralelo entre el libro de Jueces y la vida del hombre que se aleja de Dios, que se va olvidando de Dios, vemos claramente cómo el libro de Jueces refleja esas etapas o esa condición del hombre. Hasta este punto, hasta estos capítulos finales, en donde se nos habla de una decadencia total, una decadencia religiosa, una decadencia moral. Entonces, hasta aquí, bueno, hasta aquí llegamos con el estudio del libro de Jueces. Aquí abarcamos todo el libro de Jueces, pero la temática principal es la conducta del pueblo de Israel, que hace, que nos hace ver y nos hace analizar ese propósito también espiritual que tiene el libro, porque nos habla claramente de la condición del hombre que se aleja de Dios, cómo Dios reprende al hombre, cómo Dios advierte al hombre acerca de las bendiciones de obedecer y las consecuencias de desobedecer. Y vemos aquí el actuar del hombre, a pesar de la reprensión divina, a pesar de, del llamado de atención de Dios, aún así él decide vivir como él quiere vivir. Decide vivir de acuerdo a sus propios conceptos, de acuerdo a su propia voluntad. Y como dice el capítulo 21, versículo 25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día, que el hombre hace lo que bien le parece, no lo que Dios dice, no lo que Dios ordena, no lo que Dios establece. Cada uno vive de acuerdo a lo que piensa, piensa que es lo correcto. Una vida totalmente alejada de Dios. Bueno, aquí terminamos ya el estudio del día de hoy acerca del libro de Jueces. Ya hemos hecho una panorámica que nos dejó muy claro este libro, sus temáticas. Así que gracias le damos a Dios por este tiempo que nos permitió tener de estudio de su palabra. Le invito a que nos siga sintonizando este programa, que sigan este viaje que hemos comenzado. Y en el próximo programa vamos a hablar del libro de Ruth. Otro libro que está ambientado también en el periodo o en el tiempo de los jueces. ¿Ya? Está ambientado en el tiempo de los jueces. Así que le hago esta cariñosa invitación y bueno, que Dios le sea bendiciendo, Dios le sea ayudando a usted, su familia, y nos encontramos próximamente en una nueva transmisión de este programa llamado A través de la Biblia. Bendiciones.